La piedad popular como cauce de evangelización. Y os he puesto ahí en el esquema una premisa, el gusto espiritual de ser pueblo y la misión en la entraña del cristiano. Yo creo que sin estas dos cosas son condicionantes inevitables para poder valorar la piedad popular. Si no valoras el ser pueblo y el ser pueblo de Dios, sobre todo para nosotros, pues ya estás muy tocado como para que desprestigies, para valores todo lo que sea piedad popular. Os cito en Evangelii Gaudium número 268, dice el Papa Francisco: la misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene. Pero allí mismo, si no somos ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo. Así descubrimos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma del medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esa pertenencia. He dicho que para lo de la piedad popular, pero ahora ya sacáis la conclusión de que un cristiano que lo sea verdaderamente no se entiende si al mismo tiempo que no tiene pasión por Dios, por el Evangelio, por comunicar la buena noticia, no tiene también pasión por su pueblo, por el pueblo de Dios. La segunda premisa es la misión en la entraña del cristiano. Si seguramente recordáis este texto porque ha sido muy citado también del Papa Francisco. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar. No es un apéndice o un momento más de mi existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión. No solo tengo una misión que cumplir en el mundo, sino que soy. De tal manera que si prescindo de la misión, me falta la mitad de mi ser. Y para eso estoy en este mundo, para la misión. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera del alma, el docente del alma, va diciendo las profesiones, pero con alma, que es esto de sentir la necesidad de evangelizar como algo que nos constituye como cristianos. Entonces, si lo de evangelizar es una tarea que, bueno, para alguna vez, para algunos que se sienten más capacitados, entonces si empezamos por ahí, pues es muy difícil entender las cuestiones que yo os quiero transmitir al hablar de las cofradías, las asociaciones, las hermandades, la religiosidad popular, la piedad popular en general como cauce de evangelización. A continuación pongo ahí unas definiciones, lo de religiosidad popular, que es más, abarca un poco a toda persona en toda condición. La piedad popular, que se refiere más a las manifestaciones en el ámbito de la fe cristiana. Y por último, la espiritualidad popular, que el documento de Aparecida la define como una espiritualidad que, siendo un encuentro personal con el Señor, engloba lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico y las necesidades más concretas de la persona. Es una espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos, que no por eso es menos espiritual, sino que lo es de otra manera. Así que un poco esta valoración del ser pueblo de Dios, de valorar al pueblo de Dios, nuestra pertenencia, no solo no rehusarla, sino al revés, amarla. Y la conciencia de que la misión pertenece a la entraña del ser cristiano en todos los ambientes donde se encuentre. Valores de la piedad popular. Ha sido calificada, entre otros por el Papa Francisco, como un verdadero tesoro del pueblo de Dios. Manifiesta una sed de Dios que solo los sencillos y los pobres pueden conocer. Todo lo que hoy signifique sed de Dios es a tener muy en cuenta y a promover,
porque estamos en una sociedad donde todo esto se tiende a apagar. Entonces, si se pretende prescindir de Dios, vivir como si Dios no existiera, no hace falta contar con Dios. Cuando aparecen expresiones de estas, pues hacer unas rogativas porque hay escasez de lluvia, pues hay gente que se ríe y dice, pero todavía estos señores están ahí anclados en esos planteamientos. Pues todo lo que signifique avivar la presencia de Dios, del absoluto, de lo divino, la sed de Dios, vuelve capaces de generosidad y de sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Pues si lo miras con sencillez es conmovedor, pues que haya cofrades que estén toda una procesión descalzos por las calles de la ciudad y un buen recorrido que suelen tener las procesiones. Los costaleros, algunas veces no son cofrades, otras veces sí. Las peregrinaciones a pie, ahora en Santo Toribio, cuando voy y presido la celebración de la misa jubilar a las 12, procuro tener siempre un recuerdo no solo para los peregrinos, sino para los que han hecho algún tramo del camino a pie, que es otra manera de peregrinar. La piedad popular comporta un sentimiento vivo de los atributos profundos de Dios, de la paternidad. Veíamos esta mañana también cómo hay hasta un santuario dedicado al Santo Padre, ¿verdad? La providencia de Dios, la presencia amorosa y constante, sobre todo de la Virgen, cómo la gente acude con toda sencillez para manifestar a la Virgen, la titular de su cofradía o la patrona del pueblo, pero le confían sus cuitas, sus preocupaciones, sus desgracias, sus sentimientos. Genera actitudes interiores, paciencia. La fe también nos da paciencia cuando tenemos que pasar por alguna dificultad. Sentido de la cruz en la vida cotidiana, que me lleva a aceptar esta enfermedad que no contaba con ella, este problema de mi hija que resulta que tiene problemas con la alimentación y tiene bulimia, me parece que se llama, ¿no? Pues yo en el trato con matrimonios y con familias, pues he visto que es un problema muy grande, no solo para el hijo o la hija que lo padece, sino para los padres. Porque si tienes la culpa tú, que no sé qué, porque si tengo la culpa yo, y puede ser muchas veces una causa de separación o de ruptura matrimonial. Desprendimiento. Hay gente que por colaborar con los gastos de la cofradía o con unas necesidades de los pobres, que la cofradía se ha comprometido en eso, pues se desprende de cosas que son verdaderamente para ellos necesarias. Apertura a los demás, devoción. Al fomentar la fe del pueblo, que la considera connatural, la expresión religiosa suya prepara la celebración de los sagrados misterios. Esta es también una relación que hemos de cuidar mucho, la relación de la piedad popular con la liturgia. Antes de dar un paso más, yo ya voy a presumir, porque si no, ¿para qué he venido aquí? Y además tengo que procurar que no os durmáis, así que de vez en cuando haré alguna cosa para que despertéis a estas horas dormitivas. Santander, como en casi todo el norte de España, hay un poco de manía de copiar a Andalucía en todo lo que significan procesiones. Entonces aquí tienen una cosa muy bonita que yo he heredado, no sé si será del tiempo de Vilaplana seguramente. Las cofradías, hombres, mujeres y niños, todos a la Eucaristía de la Catedral los días Domingo de Ramos y Pascua de Resurrección. Están los niños que no dan ni pizca de guerra, porque están los cofrades ya un poco más al tanto y ya procuran. Pero eso es una maravilla. ¿Quién de nosotros los curas no ha oído trompetas de procesión mientras estás celebrando la misa? Hombre, hay que unir la misa y la liturgia y
y la piedad popular, si lo mejor es la misa. Yo les he dicho, tenéis que presumir de esto, de que vosotros venís a misa, a la Eucaristía, y además así globalmente todos juntos, esos 2 días tan especiales, Domingo de Ramos y Pascua de Resurrección. No todos son ventajas, y también hay otras ventajas. Dice, a través de ella la fe ha entrado en el corazón de los hombres, formando parte de sus sentimientos, costumbres, sentir y vivir común. Me parece que esto ya lo diría esta mañana en la conferencia, de que la piedad popular es una demostración de cómo la fe puede penetrar profundamente en una persona, cambiar sus sentimientos, sus costumbres, sus comportamientos. La fe se ha hecho carne y sangre. Ciertamente la piedad popular siempre tiene que purificarse y apuntar al centro, pero merece todo nuestro aprecio y hace que nosotros mismos nos integremos plenamente en el pueblo de Dios. Benedicto XVI. También tienen sus inconvenientes y sus puntos débiles las cofradías. Voy a señalar algunos, pero no voy a hacer especial hincapié, sino que yo lo que veis que voy a tratar más bien es lo de las cofradías y la evangelización. La piedad popular puede derivar hacia lo irracional y quizás también quedarse en lo externo. Las hermandades no están para el espectáculo externo, sino para el cuidado de la vida interior de sus miembros, de modo que toda manifestación pública y externa de la fe sea auténtica y no fingida. Obispos del Sur, ¿te suena? Es una buena instrucción la que han hecho los obispos en este sentido de la piedad popular. No están para el culto externo, sino para el cuidado de la vida interior de sus miembros, de modo que toda manifestación pública y externa de la fe sea auténtica y no fingida. No está para hacer teatro, no es para que vayas allí y te pongas a llorar como una magdalena para que te vean. Hay que fortalecer la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Nada más alejado de una persona que se dice cofrade de hermandades que vivir contra la enseñanza de la Iglesia en materia de fe y moral. Las hermandades no están para que haya divisiones en ellas entre pudientes y necesitados, sino que para que entre sus miembros haya verdadera comunión de bienes. Características de una religiosidad popular rectamente vivida. Primero, la inspiración bíblica. Se reza en las cofradías, se rezan no solamente las oraciones esas que tienen del año catapún, sino que se rezan oraciones bíblicas. Es la palabra del Señor la que tienen que conocer, meditar, vivir. Hay un instrumento que yo recomiendo porque nació aquí, que es la lectura creyente y orante de la Biblia. Aquí llevan más de 25 años practicando. Antes se llamaba lectura creyente, ahora se llama lectura creyente y orante, porque han añadido esta nueva faceta que enriquece los encuentros de lectura creyente. La inspiración litúrgica. No se puede vivir al margen de la liturgia y solo con cosas que son de prácticas de piedad que vienen de antiguas tradiciones, sino que hay que conocer y vivir la liturgia también en las cofradías. Tienen que ser un cauce. Inspiración ecuménica, esto es la consideración de sensibilidades y tradiciones cristianas diversas, sin por eso caer en inhibiciones inoportunas. Para no molestar a este señor, pues vamos a suprimir cosas que son esenciales, no se pueden. Y se habla también de la inspiración antropológica. Es conservar símbolos y expresiones significativas para un pueblo determinado, evitando sin embargo el arcaísmo carente de sentido, ya sea en el esfuerzo por dialogar, ya sea también en el esfuerzo por dialogar con la sensibilidad actual. Primero lo del arcaísmo. Hay cosas que tuvieron sentido hace algunos siglos, pero que ahora ya están en decadencia. Y luego hay cuestiones, este año mismo las vacaciones en mi pueblo,
pues se acercó uno que había sido sacristán en una iglesia. En mi pueblo hay 2 iglesias, San Pedro y Santa María. Entonces hubo 2 parroquias, pero hace siglos que ya no hay 2 parroquias, que es una. Pues todavía uno que fue sacristán de una de ellas se quejaba de que la cruz procesional estaba en la otra iglesia y se lo decía al cura delante de mí para ver si la traían, y ya tuve que intervenir yo. Pero si está en el mismo pueblo, ¿qué te preocupa que esté en San Pedro o Santa María? Si son todos lo mismo, si no hay más que una parroquia. Pero todavía están muy... Y los cofrades en estas cosas todavía a veces con mucha más fuerza. Y también tener en cuenta la sensibilidad actual, porque hay algunas cosas que en su tiempo dijeron, comunicaban, transmitían, pero hoy han pasado y ya no comunican nada, y hay que cambiarlas por otras que sí, que en efecto sean hoy comunicación. Necesidad de la nueva evangelización. No me voy a entretener mucho aquí porque de esto estamos todos, que lo hemos oído veces y estamos convencidos. No es más que recordar rápidamente. ¿Por qué una nueva evangelización? Pues porque la sociedad se ha desevangelizado. Entonces, si la gente vive completamente al margen de Dios, si no conocen el Evangelio, no saben lo que son las cosas fundamentales de la fe, cuál es la palabra de Dios, no saben quién es Jesucristo, no saben el papel de la Virgen, han oído cosas. Ya sabemos que hay unos cuantos que en las bodas se quedan en la puerta y que antes se entendían pocos, pero después de la boda menos, porque como no se enteran de nada de qué va el asunto. Y entonces todo lo que sea anuncio del Evangelio, pero también hay que hacerlo de un modo acomodado a la gente, a la sensibilidad del hombre de nuestro tiempo. Dios nos estorba, decía el Papa Benedicto, o se hace de él una frase devota, o se le niega todo, desterrándolo de la vida pública, hasta que de este modo deja de tener significado alguno. Solo se admite a Dios como opinión privada. Eso ya es el colmo. Hoy es, para que veas que soy tolerante, vosotros haced lo que queráis en la iglesia, lo más ocultos posibles, pero no salgáis a la calle y no estáis dándonos la murga todo el santo día, porque no, esto es una cosa privada. Esa cosa que parece tan moderna y tan tolerante es la intolerancia vivida y practicada. También ver un poco cómo esto ha sido progresivo, y como algunos están empeñados en oponer a los papas con sus diversos acentos, pues a mí me gusta insistir en que hay una cosa común en los papas últimos. San Juan Pablo II, empezó a hablar de nueva evangelización. Y sobre todo dijo que no era un nuevo evangelio, que no era nueva en los contenidos, pero que era nueva en el ardón, era nueva... Bueno, primero lo dijo a propósito del 5º centenario de la evangelización de América, luego fue ampliando el círculo y dijo que no, que era para toda la Iglesia. Pero viene Benedicto XVI, sigue con lo mismo, pero encima pone el acento en lo principal, principalísimo, indiscutible, y que tiene que ser el punto de partida siempre que se hable de nueva evangelización. Hizo una pregunta que es propia de un teólogo: ¿en qué consiste esencialmente ser cristiano o no serlo? Deus Caritas es número 1, primera encíclica de Benedicto XVI. Pues si acaso no le daba tiempo, lo dijo lo primero. No se es cristiano por unas verdades que se creen, no se es cristiano por unas prácticas de piedad, no se es cristiano. Entonces, ¿en qué consiste ser cristiano? Sigue diciendo él. Dice, ser cristiano es un acontecimiento. Es cristiano aquel que en su vida ha ocurrido algo que ha partido su vida en dos, y hay un antes y un después. Y sigue diciendo, ¿y cuál es ese acontecimiento? El encuentro personal con Jesucristo. Entonces esto es tan fundamental y tan radical que hay que partir de ahí. Y que no se puede otro punto de partida porque ya empiezan las cosas mal. Si yo para admitir a un cofrade no le pregunto y no investigo un poco, pero ¿ha habido un encuentro personal con Jesucristo? ¿Sí o no?
Si no, no empecemos a colgar escapularios y insignias en cosas que no responden. Y si no lo ha recibido y no ha vivido este encuentro personal con Cristo, la cofradía lo primero que tiene que hacer es procurar una herramienta de nueva evangelización para sus cofrades. Que si no estamos construyendo sobre arena, ya estamos viendo, pero los papas también lo han advertido, y Benedicto XVI, ya veis que le corría prisa a esto, porque en la primera encíclica, en el número 1. ¿Y qué nos pasa? Pues que colgamos cosas que igual que las colgamos nosotros se descuelgan después. Pero como este cofrade, que era tan majo, que participaba, que no sé qué, por una pequeña discusión que ha tenido con otro, lo deja, se terminó. Pues porque no tenía base, no había habido encuentro con Cristo personal, no había habido un cambio de vida radical. Hay diversas herramientas para el encuentro personal con Cristo, para lo que llamamos el primer anuncio. Pero están llamando la atención últimamente, y con toda razón, de que no se pueden practicar esto como si fuera una colección. A ver, ¿dónde tengo un subidón espiritual? Primero hago retiros de Emaús, después hago cenas alfa, después hago... Pero bueno, si has hecho el primer anuncio una vez, luego lo tendrás que refrescar, porque el primer anuncio tampoco es de una vez para siempre, pero lo has hecho y hay otros pasos. Para ser un cristiano no basta el primer anuncio, está ya súper aclarado y desde el Congreso de Seglares hasta consensuado. Y para llegar a ser un cristiano de verdad hacen falta estos pasos. Primero, primer anuncio. Segundo, acompañamiento, que ya empieza y no termina. Tercero, formación. Y cuarto, presencia pública y cristianos y católicos que den el do de pecho en la vida social, familiar, en los centros de enseñanza, en los partidos políticos. Hacerlo de tal manera que sea una cosa con sentido. Yo lo comprendo también. Una cosa como retiros de Emaús o encuentro conyugal o estas herramientas de primera evangelización no son movimientos. No se puede decir nunca yo soy de encuentro conyugal. No. Si es una herramienta de nueva evangelización, no es un movimiento. Nosotros, los curas, hemos protestado alguna vez que otra. Yo fui delegado de pastoral familiar en Palencia, antes de ser obispo. Y entonces había párrocos que cuando lo oí les decía, ¿por qué no invitas a alguno de tu matrimonio para que haga los equipos de Nuestra Señora o se meta en encuentro matrimonial? Y me decían, ¿y para qué? Si luego se meten ahí y están metidos en el movimiento, pero en la parroquia no les preguntes nada, ni ayudan en la preparación de novios, ni en matrimonio, ni... Eso tienen los movimientos, tienen una riqueza, pero tienen una debilidad. Tienen una riqueza porque, claro, como están a nivel nacional e internacional, hay muchas experiencias y otros sitios de las que se beneficia uno que está en Palencia porque pertenece a ese movimiento. Pero tiene esa desventaja que es que muchas veces no, hay algunos que sí, algunos matrimonios que pertenecen a un movimiento y luego están muy insertados y trabajan mucho en la parroquia, pero eso suele ser un fallo de que se cierran en el movimiento. Digo que comprendo porque cuando hace uno una experiencia de una herramienta de estas, vamos a seguir con el ejemplo de los retiros de Emaús, sale con unas ganas de comerse el mundo y tal, y lo cuenta, y se lo cuenta pues a su hermana, a su amiga, a su cuñada, o puesto en masculino con otros nombres, pero a sus cercanos, a sus amigos, ella está encantada, le ha ido maravillosamente. ¿Y qué pasa? Pues que luego esos piden hacer Emaús y el retiro de Emaús, pero resulta que el párroco no se ha enterado. Las herramientas de nueva evangelización se distinguen de los movimientos en que vienen de la parroquia y vuelven a la parroquia.
y ya los pasos siguientes los tienen que dar en la parroquia. Es verdad que si una parroquia es pequeña, pues se pueden unir con otras parroquias o pueden hacerlo a nivel de arciprestazgo, pero es allí donde tienen que seguir los pasos para tener un cristiano. No se puede quedar solo en el primer anuncio. La nueva evangelización pone la vista en los primeros cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué se expandió la fe tan rápidamente y se ha descubierto que los primeros cristianos se sintieron a dar testimonio de una certeza, no de un medio convencimiento, una opinión, no, una certeza. A este Jesús Dios lo ha resucitado. Se sintieron también enviados para una tarea: id y haced discípulos míos de todas las gentes. Y confortados con una seguridad: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dotados de una gran fuerza interior, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Pues que esto es lo que les motivaba a los primeros cristianos. Estudiando la condición de cómo se desarrolló la primera evangelización, los estudiosos han llegado a esta conclusión. Lo cual quiere decir que la primera evangelización no se desarrolló con grandes programaciones ni buscó el apoyo del poder político, sino que fue de un modo capilar. Poco a poco se fue extendiendo entre las familias, entre diversos grupos. La religiosidad popular cauce de evangelización. Decía el cardenal Amigo en uno de sus escritos, porque tocó mucho este tema en sus cartas pastorales o en sus libros que publicó. Decía: lo religioso está en el alma del pueblo, sí, pero con unos contrastes muy significativos. La mayor parte de la población se confiesa católica, pero al mismo tiempo con índices muy bajos de práctica religiosa dominical. A mí católico, como se le ocurre a usted dudar de mí, ¿cuándo vas a misa? Nunca. Una vez al año. Con multitudinarias manifestaciones religiosas externas y escandalosos índices de pobreza y marginación. Esto no se puede entender. Si yo estoy en una asociación, en una hermandad, en una cofradía, tengo que tener muy claro lo de que tengo que preocuparme de vivir la caridad, de preocuparme de los más pobres. Con templos maravillosos y sorprendentes carencias de estructuras adecuadas para el diálogo entre la fe y la cultura. Con numerosas cofradías y escasa participación en asociaciones y movimientos apostólicos. Con abundancia de signos religiosos y más que señales de un anticlericalismo militante. Yo soy cofrade, pero luego pertenezco a un partido político que no tiene nada que ver y que casi o sin casi es anti. No se dan cuenta de las contradicciones. La Iglesia existe para evangelizar, ya lo recordáis, desde Pablo VI, el Evangelii Nunciandi, que lo dijo bien clarito. La Iglesia no existe para adaptarse al mundo, sino para evangelizarlo. Una cofradía que no tenga una acción evangelizadora y educadora con proyección evangélica corre el peligro de caer en la insignificancia. Se quedan en lo externo, en lo que al fin y al cabo es bastante secundario, y se les olvida lo principal. Una cofradía o una asociación, una hermandad que no tiene una labor evangelizadora fuerte, corre peligro de caer en la insignificancia. El reto es decisivo y no admite dilaciones ni esperas. Ni hay motivos para el desaliento, pues por muchas que sean las sombras que oscurecen el panorama, son más los motivos de esperanza que en él se vislumbran. San Juan Pablo II. Es decir, que esta tarea al principio puede dar un poco de miedo porque es dura, pero también hay que fijarse en esto que son las cosas pequeñas, concretas, positivas. Hay mucha gente que cuando se le acompaña un poco y se le hace el anuncio, empieza a vivir de otra manera, empieza a experimentar una alegría, una paz interior, una paciencia para llevar las cosas
duras de la vida, que deriva de haber acogido el mensaje, pues fijarnos también en estas personas que están ahí y que cuando nosotros las acompañamos y las anunciamos el Evangelio, cambian de vida. Las cofradías y las asociaciones tienen que ser evangelizadoras, pero tampoco puedo omitir que tienen que ser evangelizadas. Todos tenemos que ser evangelizados al mismo tiempo que somos evangelizadores, pero en este campo más, porque sabéis que hay mucho déficit de esto, de que es por tradición. ¿Por qué es cofrade? Porque lo fue mi abuelo, porque lo fue mi padre, porque yo tengo que seguir esta tradición familiar, pero no ha habido una motivación expresa de por qué ha tomado esa decisión. Cuidado con los niños en las cofradías. Como ahora, a veces a los jóvenes y a los mayores no les gusta salir en las procesiones o no quieren tanta procesión como hay en la cofradía, pues a cargarse los niños. Y hay procesiones en que empiezan a desfilar niños de uno en uno. ¿Y qué pasa? Pues que estamos dando la impresión de que las procesiones son cosas de niños. No digamos luego que la gente saca interpretaciones malas porque les damos nosotros la materia prima. ¿Los niños pueden estar en las cofradías? Ya lo creo que sí, porque es una manera de que luego, pero como monaguillos, como aspirantes, pero no como cofrades. No puedes hacer cofrade, es una cosa y una responsabilidad muy seria a un niño. Los obispos del sur dicen que las hermandades se deben apoyar en 4 pilares inseparables. Todos son obligatorios: formación, culto, caridad y evangelización. Formación, culto, caridad y evangelización. La gente, si nosotros no hacemos lo contrario, tiene la idea de que cofrade significa un capuchón y una vela en las manos y que empieza las vísperas del Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección. Y no saben que ser cofrade es toda la vida y todo el tiempo. Y si no hay también una acción caritativa, social, explícita. Yo insistí mucho cuando estaba en Ferrol y en Mondoñedo. En Ferrol fue la cosa. Y los de una cofradía, habiéndoles insistido en este tema de la caridad, se les ocurrió sacar allí los pasos, se llaman tronos. Sacar un trono vacío y recorrer algunas calles para que la gente fuese echando, poniendo allí alimentos no perecederos. Y recogieron una buena cantidad. ¿Pero qué pasa? Pues con un bocadillo solidario, cosas de este tipo organizadas por una cofradía, empieza la gente a tener idea de que los cofrades no solo son velas y capuchones, sino que es también un compromiso de caridad.